La mejor forma de provocar emociones es a través de las historias. Sin embargo, esta es una herramienta que pocos saben usar y quienes sí la dominan parecen tener un don mágico para conectar con la gente. Pero no es magia. En YouTube, contar buenas historias se traduce a mayor retención y más vistas. En la vida, contar historias se traduce a mejores relaciones. Y alguien que sabe hacer esto es Farid. En sus videos casualmente aparecen estructuras que muchos cineastas y guionistas utilizan para contar una historia. Por ejemplo, Salva al gato, la estructura de 3 actos y los arcos de personaje, pero vayamos uno por uno. Farid atrapa la atención desde el primer segundo aplicando la fórmula del campeón de storytelling. El storytelling es el arte de contar historias. Y en su libro Storyworthy se mencionan 2 factores que una buena historia debe tener. El primero es el cambio. El personaje no puede ser el mismo al final que al inicio. El segundo factor es que cuando cuentes una historia debes iniciar con el cambio. Ese punto de tensión donde tú o el personaje se ven forzados a ser distintos se llama incidente incitante. Puede ser que tu novio te corte, que repruebes alguna materia o en el caso de Shrek 4, la fiesta de cumpleaños cuando el niño le dice grúñeme. Pero mejor veamos cómo Farid inicia ese video. Shrek está harto de su esposa e hijos. Los abandona por un día de libertad, pero la libertad no es lo que esperaba y ahora está a punto de perderlo todo. Aunque sus intros pueden parecer distintas, siempre inicia mostrando el incidente incitante, una caída, el momento justo donde todo comienza a cambiar. Pero el incidente incitante solo es el primer paso de algo más grande y te aseguro que al final de este video entenderás cada parte. Ahora ya sabes que el cambio es lo más importante en una historia. Y este cambio se refleja en los personajes desde el inicio, pasando por todos los conflictos hasta el final. Esta evolución del personaje se llama arco. Si alguna vez has visto un video de Farid, te darás cuenta que lo más importante para él es el arco del personaje. Por ejemplo, en el video de Kung Fu Panda narra la película, pero a su vez desnuda el arco de Po, mostrando su cambio, sus conflictos, quién es antes y quién es después. Po se lo regresa y le dice, ya no tengo hambre. Con esta frase vemos todo el crecimiento que Po ha experimentado. Antes Po no tenía una buena condición física y cuando se sentía angustiado recurría a la comida para encontrar consuelo. Incluso cuando no tenía hambre, sus impulsos lo dominaban. Ahora Po es un maestro de su propio cuerpo. Y eso tiene varias funciones. Cuando vemos una película tenemos que deducir la enseñanza. Vemos el arco y somos conscientes de él, pero a la vez está escondido entre muchas otras cosas que aparecen en la película. Farid quita todo eso y solo nos muestra lo que nos hace empatizar, sentir y verbaliza el aprendizaje que antes teníamos que esforzarnos por obtener. Los principales arcos de personaje son el arco plano, donde el personaje no cambia, pero cambia el mundo que lo rodea. Ya posee la verdad desde el inicio, el conflicto está en mantenerla y el entorno es el que se transforma frente a él. Luego está el arco de transformación, donde el personaje cambia para bien, empieza con una creencia equivocada, la historia lo obliga a confrontarla y al final aprende la verdad y actúa distinto, ganando algo interno, aunque puede llegar a perder algo externo. Y por último, el arco de caída, donde el personaje cambia para peor. Empieza con una oportunidad de hacer lo correcto, conoce la verdad, pero la rechaza y sus decisiones lo degradan moralmente y emocionalmente hasta que el final confirma su caída. Para explicar el arco del personaje o el contexto importante que ayuda a la trama, Farid usa un recurso llamado digresión narrativa. Es cuando una historia se detiene momentáneamente para hablar de otra cosa que parece un desvío, pero que sirve para entender mejor la historia principal, y Farid lo usa todo el tiempo. Él ha aprendido y que quizás solo pueda encontrarse en el pueblo de Grasse. Creo que vale la pena repasar un poco la historia del perfume francés, porque así nos damos cuenta de que no es casualidad que la historia transcurra en esta época, del siglo XVIII en Francia, y que el pueblo al que va a ir Jan a desarrollar su perfume perfecto sea Grasse. La historia atribuye a los antiguos egipcios el desarrollo de las primeras formas de perfume, asociado tanto a rituales religiosos como al cuidado del cuerpo. Más tarde Y aunque en las películas el contexto se da al inicio y en algunas pocas partes, para un formato como YouTube y para contar anécdotas, me inclino más por la forma en lo que lo hace Farid. Cuenta el conflicto y en un punto muy fuerte de tensión, cuando la atención del público es alta, hace la digresión narrativa para darle más apoyo al conflicto que se aproxima. Se ve más o menos así: tensión, digresión, conflicto, tensión, digresión, conflicto. Si diera todo el contexto al inicio sería aburrido y pesado, y se vería así: contexto, 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 tensión, tensión, conflicto. Por un lado sería aburrido y por el otro muy empalagoso. Hay una frase que dice que mucho mazapán nunca es bueno, y si pones demasiada atención en un video puede que en vez de retener, empalague. Ahora veremos la parte que más me emociona, las estructuras narrativas, las cuales hay varias, pero solo veremos 2. La más popular y la estructura madre de todas las demás. Después de la intro y aparte de las pausas que hace para poder hablar del contexto histórico y del arco del personaje, hace el resumen de las películas, el cual por inercia sigue la estructura de la película misma.
De ahí la importancia de esto, pues cada vez más los videos de YouTube tipo vlogs, anécdotas y shorts largos tienen esta fórmula narrativa. A ver, hay un montón de guiones y cualquiera puede hacer uno, pero no cualquiera puede hacer uno bueno. Un señor llamado Steve Field se preguntó, ¿qué tienen en común todos los guiones buenos? Los analizó y encontró un patrón, el cual llamó el paradigma, el cual dice que todas las historias que trascienden están divididas en 3 actos. En el acto 1 se exponen los personajes principales y secundarios, se muestra la vida antes del conflicto, se usa un gancho para captar la atención del espectador, aparece el incidente incitador o detonante, que es la semilla que da paso a los problemas posteriores, y para acabar este acto se da el primer punto de giro. Aquí el protagonista le pasa algo que no le permite volver al inicio y debe entrar al caos. En el caso de Shrek, por ejemplo, nos muestran cómo es, cómo le gusta vivir, le gusta asustar, pero aparecen criaturas mágicas en su pantano y eso provoca que Shrek tenga que salir de viaje. El segundo acto representa el caos, los problemas se van acumulando haciendo frente a retos cada vez mayores. El punto medio divide el segundo acto en 2, donde cambian las circunstancias del protagonista y el segundo punto de giro es igual al anterior. Hay un suceso que enfrenta directamente al personaje con la resolución del conflicto. El personaje cae en su punto más bajo y él decide quién será y qué va a hacer. El acto 3 es donde el protagonista y el antagonista se enfrentan por última vez usando todo lo que aprendió en el camino. Esto se llama clímax. Puede que pierda, puede que gane. Al final vemos al protagonista en su nueva realidad. La segunda estructura narrativa es Salva al gato, y es como muchas otras parecida a la estructura de 3 actos. Se divide en la tesis con una historia A, en la antítesis con la historia B y C y la síntesis con la historia D, la resolución. En la tesis se muestra la preparación, la imagen de apertura, muestra el mundo como es, los personajes, después aparece el catalizador que es el incidente incitante, después el protagonista entra en un debate, ¿va o no va a la aventura? Intenta resolver el primer problema como sabe hacerlo, pero no le funciona. Y es aquí donde se abre paso al segundo acto, el cruce del umbral. Pasa del mundo conocido al mundo desconocido. En el acto 2 ocurre la historia B, donde se muestra cómo es el mundo nuevo, las cosas no vistas por el protagonista. Este es un punto donde hay diversión y juegos, pero pronto pasa al punto medio, donde tiene una gran victoria o una pequeña derrota, pero no aprende nada de ella. Le ponen la verdad en la cara, pero no logra verla, y esa victoria o derrota no sirve. En la segunda parte de este acto está la historia C. Los villanos se acercan y el personaje le va mal y por todo esto logra darse cuenta de la verdad, y esto suele ser doloroso para el personaje. En el paso del tercer acto ya se aceptó la verdad y recibe un flashback o un guía con un consejo, lo cual le permite luchar contra el enemigo. En el tercer acto se muestra el final, se enfrenta al enemigo, gana o pierde, pero esto ya es definitivo. Reúne al grupo, ejecuta el plan no funciona, el héroe se deja ir y tiene fe. Ejecuta el nuevo plan y finalmente aparece la imagen de cierre, la cual muestra la nueva realidad y contrasta con la imagen del inicio. Farid no aplica directamente estas estructuras, pero las películas que analiza sí, y cualquiera que quiera contar una historia también. Pero lejos del conocimiento técnico, Farid busca expresarse, dar reflexiones que potencialmente ayudarán a muchos, y diferente del resto, no copió un formato que ya era viral, sino que encontró el punto donde lo que podía ofrecer al mundo y lo que el mundo necesitaba se juntaban. Quiero agradecerles porque juntos llegamos a los 1000 suscriptores. Si te gusta esta información y quieres profundizar más, te dejaré los links en la descripción sobre cada tema. Suscríbete para que lleguemos aún más lejos y comenta de qué te gustaría que trate el próximo video.